El centro histórico de la Ciudad de México a las 2:47 de la mañana no es el corazón cultural del país. Es la arteria donde se detiene el tiempo. Es un lugar de sombras largas, piedra antigua y silencio que duele. Yo soy Arturo. Soy un programador freelance. Y a esa hora, lo único que quería era llegar a mi departamento en la Condesa después de una reunión interminable con un cliente. Mi app de transporte falló. La red colapsó justo cuando más la necesitaba. Así que tuve que recurrir a la vieja usanza, cazar un taxi de sitio. Y ahí, bajo la luz mortecina de un farol cerca de la Alameda, lo vi. Era un taxi amarillo con techo blanco, pero no un coche de los de ahora. Era un modelo viejo, robusto, de esos que yo solo había visto en películas o en fotos de archivo. Un Dodge Valiant de principios de los 80. Estaba impecable, brillante, como si hubiera salido de la agencia esa misma tarde. El conductor era un hombre de unos 50 años, con un bigote espeso y una gorra de tela que le cubría la frente. Tenía una quietud inusual. Abrí la puerta. El olor en el taxi era una mezcla extraña de gasolina y humo de tabaco antiguo, un aroma que hoy ya no existe. «Buenas noches», dije, sintiéndome incómodo. El conductor no me miró. Su rostro, visto en el espejo retrovisor, era de una palidez absoluta. «¿A dónde va, joven?». Su voz era baja, como si viniera de un sitio muy profundo. «A la Condesa, por favor, lo más rápido que pueda». «Condesa», repitió, y ese simple nombre sonó en su boca como un destino final. Me acomodé en el asiento trasero. Miré mi teléfono, un Samsung de última generación, que marcaba exactamente las 2:47 am. Intenté revisar el email, pero la pantalla se puso azul y se congeló. El taxi comenzó a moverse con un ronroneo grave y constante. A través de la ventana vi el centro desaparecer, pero el viaje se sentía lento, como si estuviéramos luchando contra una densidad invisible. El conductor nunca encendió el radio. El único sonido era el motor y el latido ansioso en mi pecho. El cansancio me venció. Cerré los ojos, solo por un momento. Cuando desperté, el taxi estaba detenido. Había una quietud total. Lo primero que noté fue la ausencia del conductor. La puerta estaba abierta y el asiento delantero vacío. Lo segundo que noté fue la temperatura. Hacía un frío absoluto, un frío que me recordaba al de los sótanos, y el aire olía a tierra húmeda y cal. «¿Hola?», dije, incorporándome. «Señor». El Valiant estaba estacionado en una calle que reconocía, la calle de Tacuba, cerca del Zócalo. Pero estaba mal. La banqueta de enfrente era diferente. Había una farmacia con un letrero de neón que ya no existe. Los autos estacionados eran grandes, cuadrados, con defensas cromadas y colores que hacía décadas no se veían en la calle. Saqué mi teléfono, mi ancla al presente. La pantalla seguía apagada. Debo estar soñando. Es una filmación. Me bajé del taxi, buscando al conductor. El taxi había desaparecido. No se fue, desapareció. El espacio detrás de mí estaba vacío, sin rastro de neumáticos ni luz roja. Corrí a la esquina. La fachada del Palacio de Bellas Artes era idéntica, pero había algo que me hizo temblar. Los anuncios en los postes de luz. Eran carteles de conciertos y películas que no había visto. Todos tenían una tipografía pesada y antigua. Me acerqué a un puesto de periódicos cerrado. El periódico tenía un titular grande sobre una crisis petrolera. Y la fecha: 12 de julio de 1981. El aire se fue de mis pulmones. 1981. No era una filmación, no era una broma. Yo, Arturo, estaba en la Ciudad de México, pero en el pasado. El taxi a las 2:47 am había sido mi máquina del tiempo. El pánico me hizo correr. Intenté encontrar una señal de mi época. Un Starbucks, un edificio moderno, un letrero digital. Nada. Todo era piedra desgastada y concreto viejo. Corrí hasta un teléfono público, un modelo de los 80. Marqué el número de mi casa. Una voz de mujer me contestó. No era mi voz. «¿Quién habla?», dijo la mujer confundida. «Soy Arturo, disculpe. ¿Dónde estoy?». «Está hablando a la casa de la familia Cortés. Creo que se equivocó de número».
Mi apellido no es Cortés. Me colgué. El terror se convirtió en una necesidad de prueba física. Saqué mi cartera. Tenía mi tarjeta de crédito moderna, mi identificación con mi foto actual y mi licencia. Y luego, recordé el taxi. Al bajar, mi mano había golpeado la visera del conductor. Un billete doblado había caído al suelo. Lo saqué. Era un billete de 100 pesos, pero con el rostro de don Venustiano Carranza, y con una tipografía y color que no circulaban desde hacía décadas. Era dinero de 1981. Lo tenía que aceptar. Estaba varado. Mi celular moderno, el que tenía mi vida entera, se encendió por un instante con un código de error críptico que decía: error de fecha, máximo salto registrado. Y luego, murió por completo. Un trozo de metal inútil. Estaba solo en el corazón de la Ciudad de México, que era una cápsula del tiempo. Yo era un fantasma que caminaba entre los vivos, y el conductor, el portal, el taxi, se había ido a la hora exacta en que lo había traído. Tenía que haber una forma de regresar. Tenía que encontrar ese taxi, o ese punto de salto, antes de que mi presencia en 1981 alterara mi propio presente. La luz del sol en la Ciudad de México de 1981 era distinta, más amarilla, más cruda, sin el filtro de la contaminación moderna. Me sentía como un extraterrestre, un fantasma caminando por una escena de un crimen que aún no había ocurrido. Yo, Arturo, tenía que sobrevivir, y para sobrevivir en el pasado necesitaba dos cosas: dinero de 1981 y un documento que no me delatara. Mi primer error fue intentar usar mi tecnología. Fui a un mercado de electrónica en el centro, el único lugar donde pensé que alguien podría apreciar mi teléfono Samsung de titanio con una cámara de triple lente. Me acerqué a un vendedor con bigote grueso que reparaba radios de transistores. Disculpe, señor, tengo este aparato. Es una computadora muy avanzada. ¿Le interesa? Le mostré el teléfono muerto. El metal pulido era demasiado perfecto para esa época. El vendedor lo tomó con pinzas, lo miró por todos lados y se rió. ¿Qué es esto, joven? ¿Una calculadora coreana sin botones? Las radios de transistores valen, pero esto es un juguete, y está roto. Te doy 10 pesos por el metal. 10 pesos. De 1981. Eso era menos de lo que valía el billete antiguo que encontré. Mi tecnología futurista no era valiosa, era sospechosa. Tuve que vender el teléfono a un ladrón en la calle por 500 pesos mexicanos, diciendo que era un prototipo militar dañado. El dinero me daría quizás una semana de vida. Me afeité el rostro, me corté el pelo en una estética antigua y me puse la ropa menos anacrónica que pude comprar en un mercado de segunda mano. Tenía que desaparecer en la multitud gris de la ciudad. El verdadero pánico llegó cuando visité la Hemeroteca Nacional, archivo de periódicos. Tenía que saber qué tan cerca estaba mi yo de 1981. Busqué por la fecha. 12 de julio de 1981. Arturo, yo, había nacido en 1964. Eso significaba que en ese momento, yo tenía 17 años y probablemente estaba en la preparatoria. Busqué en la sección de sociales y eventos de escuelas de la época. No encontré mi nombre, pero encontré el nombre de mi familia. Vivían en el mismo barrio, la Narvarte, a solo unos kilómetros del centro. Mi yo de 17 años estaba a unos 15 minutos de mí. La simple idea de encontrarme a mí mismo me paralizó. Recordé viejas películas de viajes en el tiempo. El paradigma del abuelo. Si me encuentro, si interactúo, si altero a mi yo pasado, ¿qué pasa con mi presente? ¿Me paralizaría? ¿El universo se autodestruiría? ¿O mi yo de 2025 simplemente sería borrado, reemplazado por un chico de 17 años desorientado? Decidí la regla más importante de mi supervivencia: nunca acercarse al barrio Narvarte. Tenía que vivir en la periferia de mi propia vida. Comencé a caminar por el centro histórico, buscando una cicatriz, algo que indicara dónde se había abierto el portal. Llegué a la calle de Tacuba, donde el taxi me había dejado. El lugar no era solo donde había aterrizado, sino mi punto de fuga.
El taxi había desaparecido a las 2:47 am. La lógica del terror temporal era brutalmente simple. El taxi, o el conductor, era un ancla que solo se manifestaba a la hora exacta, en el lugar exacto, para realizar el salto. Tenía que estar allí, en Tacuba, a las 2:47 am de alguna noche. Empecé a notar que la ciudad me estaba rechazando. Los números de las calles se borraban. Un póster que vi de un concierto desaparecía de repente. Sentía un zumbido constante en mis oídos. Me di cuenta de que mi cuerpo de 2025 estaba desestabilizando la realidad de 1981. El tiempo me estaba tratando como un error que debía ser corregido. Necesitaba un lugar seguro donde esconderme durante el día. Encontré una pensión barata en La Guerrero. La dueña, una señora anciana, me miraba con recelo. «Usted no es de aquí, joven», dijo ella, mientras me entregaba la llave. «Tiene una forma de mirar el mundo como si estuviera roto». Esa noche, no pude dormir. Escuché la radio de la pensión. Transmitía música antigua, noticias sobre la crisis económica y el fútbol de la época. Y entre la estática, escuché un sonido sutil que me heló la sangre. Era un sonido metálico, un clic-clic rítmico. Era el motor del taxi Valiant encendiéndose y apagándose, muy lejos, pero claramente audible a través de las ondas de radio. El conductor no estaba esperando el tiempo exacto. El conductor estaba rondando la ciudad, midiendo la distancia del siguiente salto. Mi cuerpo era un imán para ese taxi, y si me encontraba, si me subía al taxi a la hora equivocada, no sabía si me llevaría de vuelta a 2025 o a un tiempo aún más peligroso. Tenía que encontrarlo primero. Me convertí en un fantasma que recorría las calles de su propia historia. La Ciudad de México de 1981 me toleraba apenas, como un virus que el cuerpo estaba intentando eliminar. Mi única esperanza era un radio de transistores que chirriaba sin cesar, mi único radar contra la niebla del tiempo. El clic-clic del motor del Dodge Valiant era irregular, pero seguía un patrón. Los lugares donde el sonido se intensificaba eran siempre antiguos sitios de taxi, paradas oficiales que en 1981 eran puntos neurálgicos, pero que en mi época eran solo esquinas olvidadas. El portal no se abría al azar, se abría donde la rutina temporal era más fuerte. Mi cuerpo se movía por inercia, consumido por la paranoia y el hedor a tabaco y gasolina vieja que aún se pegaba a mi ropa. El choque anacrónico. Mi disfraz era físico, pero mi mente me traicionaba. Había un ritmo en el año 1981 que yo no podía seguir. Las conversaciones eran lentas, los chistes eran pesados, y la forma en que la gente se miraba era directa, sin la evasión de las pantallas que conocía. Una tarde, en un mercado cerca de la Merced, intenté comprar una torta. ¿Tiene servicio a domicilio?, pregunté automáticamente, usando la jerga de 2025. El vendedor de tortas me miró con una ceja levantada, sus manos cubiertas de grasa. ¿Servicio a qué, joven? Si tienes hambre, te la comes aquí, ¿no? Mejor regrésate a tu casa, estás desubicado. Los ciudadanos de 1981 sentían mi error. Yo era un anacronismo que caminaba y respiraba. Mi terror se materializó en forma de autoridad. Estaba cerca del Palacio de Bellas Artes observando una marquesina que anunciaba una película de hace 40 años. El clic-clic se hizo ensordecedor en el radio. El Valiant estaba cerca. 2 policías me interceptaron. Eran de la Dirección General de Policía y Tránsito, con uniformes verdes pesados que olían a humedad. «Quieto ahí», ordenó el más alto, con una voz que no admitía réplica. «Llevas días rondando el centro, y no eres de aquí. Tu ropa es vieja, pero tu forma de moverte es moderna. ¿Qué escondes?» El policía me empujó contra una pared de ladrillo. Sentí el pánico. Si me llevaban, el sistema de 1981 me devoraría. Mis huellas dactilares, mi ADN, todo sería un enigma irresoluble. «Solo soy un estudiante, señor. Estoy buscando un cuarto barato. Muéstrame tu cartera». Saqué la cartera.
El policía revolvió los billetes antiguos que tenía. Vio mi licencia de conducir moderna, que había escondido bajo una fotografía vieja. «¿Qué es esto?», preguntó, sacando el plástico con mi foto actual y la fecha 2025. «Es una identificación vieja, señor, de un pueblo lejano». El policía se rió, pero había duda en sus ojos. Se preparó para golpearme con la macana. En ese instante, vi mi oportunidad. El clic-clic del motor del Valiant fue tan fuerte que vibró en el suelo. En el reflejo sucio de una ventana, vi el contorno borroso del taxi, deteniéndose a unos 100 metros de distancia. Estaba allí, esperando. El policía se distrajo por un segundo con el ruido. Me lancé al suelo. Rodé y me levanté corriendo sin mirar atrás, esquivando botes de basura y puestos cerrados. Los gritos de los policías y el sonido de sus botas quedaron atrás. Había escapado por poco, pero ahora era un fugitivo en 1981. El artefacto y el choque temporal. Me escondí en una antigua bodega. Necesitaba un plan más allá de correr. El taxi aparecería de nuevo a las 2:47 am en el punto de salto de Tacuba. Para regresar no bastaba con estar allí. Necesitaba una fuerza contraria. Miré mi billetera. Lo único que me quedaba del futuro era mi tarjeta de débito. El plástico era delgado, moderno, con un chip integrado y un número de cuenta que manejaba millones de bytes de información digital. En 1981, el dinero era físico. Esa tarjeta era una aberración matemática. El celular no funcionó. Susurré, agarrando el plástico. Pero el celular era grande, débil. Esto tiene una densidad de información que no existe en esta época. Me di cuenta. Para abrir el portal, necesitaba crear un choque temporal. La tarjeta de débito, al ser introducida o tocada en el punto de salto a la hora exacta, podría actuar como un detonador de realidad, forzando al tiempo a corregir el error. La historia del guardián. Mientras esperaba, revisé un periódico viejo que había comprado para usar como almohada. Estaba roto, pero una pequeña sección de crónica policial de julio de 1980 llamó mi atención. Taxista desaparecido, Dodge Valiant, encontrado vacío a las 2:47 am. El artículo describía la desaparición de un hombre, Pedro Hernández, conductor de taxi, visto por última vez en la calle Tacuba. Su taxi fue encontrado con el motor encendido, pero sin rastro de él. Pedro Hernández no era un demonio temporal, era una víctima de 1980, que fue atrapada por el mismo salto temporal que me atrapó a mí. Su alma o su conciencia quedó ligada al Valiant, obligándolo a convertirse en el guardián silencioso que transporta a otros, buscando desesperadamente que alguien tome su lugar. Ahora entendía la mirada vacía que vi en el espejo retrovisor. Pedro Hernández quería que yo subiera para que él, después de 44 años, pudiera descansar. Yo era su billete de regreso al limbo. Tenía que llegar al punto de salto, forzar el portal y regresar. Pero no dejaría mi vida en el taxi a cambio. Tenía que engañar a Pedro Hernández. Me levanté. El reloj marcaba la 1:40 am. Una hora para el 2:47 am. La carrera contra mi propio destino comenzaba ahora. La calle Tacuba era un abismo oscuro a la 1:40 de la mañana de 1981. Me escondí detrás de un kiosco clausurado, respirando el aire pesado y antiguo, sintiendo cómo el frío que emanaba de la calle se hacía más intenso. Era el frío de la falla temporal. Agarré firmemente mi tarjeta de débito de 2025. El plástico liso y frío era mi arma, mi billete de regreso y quizás mi condena. El tiempo se arrastraba. 2:30 am. Las farolas comenzaron a parpadear. El silencio se hizo total, pero no era un silencio de paz, sino un silencio ensordecedor que presionaba los tímpanos, como si el espacio estuviera conteniendo la respiración. 2:45 am. Ya estaba listo. Me paré en el centro de la calle, justo donde creía que el Dodge Valiant me había dejado. Mi corazón latía con la furia de mi yo de 2025 y el miedo de mi yo de 1981. 2:46 am. El aire se desgarró.
No con un sonido, sino con una visión. Una línea de luz verde espectral se abrió justo donde yo estaba parado, y entonces, de la nada, apareció el Dodge Valiant amarillo con techo blanco. Impecable, reluciente, con el motor clic-clic latiendo en el silencio. Estaba estacionado, con la puerta del conductor abierta, esperando, y detrás del volante estaba Pedro Hernández. La confrontación silenciosa. Pedro Hernández se giró lentamente. Su rostro era idéntico al de la foto de 1980, pero su piel era ceniza, y sus ojos eran agujeros negros que no reflejaban la luz. Su presencia no era la de un hombre, sino la de una ausencia anclada al taxi. Su boca no se movió, pero su voz resonó dentro de mi cráneo, una voz cansada y desesperada. «Llegas tarde, Arturo», dijo la voz sin labios. «Llegas justo a tiempo para tomar mi lugar». «No voy a tomar tu lugar, Pedro», respondí, mi voz temblando. «Tú eres una víctima, estás atrapado, y yo voy a romper tu cárcel». Pedro Hernández se rió, y el sonido fue el de vidrio crujiendo. «La cárcel no es el taxi, es la hora. 2:47 AM es el cobro. Tú tomaste el viaje, tienes que pagar la tarifa. La tarifa es la sustitución». Su mano, huesuda y pálida, salió lentamente de la ventanilla y se extendió hacia mí. Detrás de él, el asiento del conductor parecía brillar con una luz prometedora y corrupta. «Sube. Tu vida aquí termina. Tu vida de 2025 será perfecta. Yo la cuidaré. Y yo podré descansar». Sentí una atracción magnética hacia el asiento. El cuerpo de Pedro Hernández no quería mi alma. Quería mi tiempo. Quería volver a ser un simple recuerdo en el flujo normal de la historia. El sacrificio temporal. Grité, no por miedo, sino por la fuerza de voluntad de mi yo de 2025. «El cobro se hará, pero no seré yo quien pague con mi vida». Giré la tarjeta de débito y la presioné contra la luz verde espectral que rodeaba el Valiant. La reacción fue explosiva. El plástico, mi diminuto artefacto de alta tecnología, silbó al entrar en contacto con la anomalía temporal. La luz verde se convirtió en un rayo blanco ensordecedor que envolvió el taxi. Pedro Hernández lanzó un chillido mental de agonía y frustración. «No, esto no es válido. Es plástico sin historia. Necesito algo de tu esencia». El portal, abierto a la fuerza por la tecnología anacrónica, comenzó a girar, absorbiendo aire y sonido. «Dame algo. Tu anillo, tu reloj, algo que te defina en tu tiempo». Yo estaba siendo arrastrado hacia el portal. Tenía que tomar una decisión en un instante. El anillo de compromiso era demasiado valioso. Mi reloj era irrelevante. Pero yo soy Arturo, el programador. Mi vida se define por mi memoria y mi racionalidad. Agarré la cartera de mi bolsillo. La vacié rápidamente y saqué algo que era tan valioso para mi identidad cuanto para la estabilidad de meu futuro. Mi licencia de conducir de 2025. No solo un plástico, sino la prueba de mi identidad en el futuro. Arrojé la licencia al taxi. «Aquí está tu tarifa, Pedro. Toma mi prueba de existencia. La prueba de que fui yo quien hizo este viaje». El taxi se estremeció. La entidad de Pedro Hernández se abalanzó sobre la licencia con una desesperación final. El rayo blanco me envolvió por completo. Sentí un desgarro horrible en mi mente, como si un fragmento de mi conciencia hubiera sido arrancado y dejado atrás. Y luego, el silencio y la oscuridad, el despertar y el precio pagado. Desperté en el suelo de concreto frío. Estaba lloviendo a cántaros. Me levanté, jadeando. Miré mi reloj. 2:48 AM. Estaba de vuelta. La calle Tacuba era ruidosa, con autos modernos y letreros de neón conocidos. Todo era 2025. El Dodge Valiant había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo el olor a lluvia y ozono. Sobreviví, pero mientras revisaba mis bolsillos, el terror regresó. Mis pertenencias estaban allí, excepto la licencia de conducir y la tarjeta de débito, que supuse que se había desintegrado. Pero en el bolsillo de mi pantalón encontré algo que no era mío. Una moneda antigua de plata, pesada y manchada por el tiempo.
una moneda de 1981. El guardián del taxi había hecho un intercambio, un último cobro silencioso, y luego, el golpe final. Intenté recordar por qué había estado en el centro histórico a las 2:47 a.m. esa noche. ¿Cuál era el cliente? ¿Qué reunión me había mantenido despierto? Vacío. Mi mente era un lienzo en blanco. La memoria de la razón por la cual había tomado ese taxi, el evento crucial que me había llevado a esa calle, había desaparecido por completo. El sacrificio no fue la licencia, fue la memoria que la licencia representaba. Pedro Hernández no me había atrapado en 1981, pero se había llevado el ancla de mi vida en 2025. Ahora, yo era un hombre sin un punto de partida para su propia noche, con un agujero en su memoria que no podía explicar. Y yo sabía que esa moneda de 1981 era una baliza para el Valiant. El taxi puede que se haya ido, pero la hora de cobro de las 2:47 a.m. en el centro histórico ahora estaba grabada en mi destino. Pedro Hernández me dejó ir, pero ahora tenía mi prueba de existencia, y yo no recordaba por qué. Arturo se levanta lentamente, sintiendo el peso de la moneda de 1981 en su bolsillo. La música es tensa y sombría. Conduje a casa. Mi vida estaba intacta, pero yo estaba incompleto. Sé que tengo un agujero, un vacío, y sé que a las 2:47 a.m. en el centro, el taxi volverá por el resto de mi esencia. Porque lo que dejé en 1981 no fue un objeto, fue la razón de mi futuro. Y Pedro Hernández me dejó una moneda de cambio, un recordatorio de que ahora estoy en la lista de los que deben un viaje.